Ya, entonces muchas gracias a todos, todas por conectarse a esta presentación. Para nosotros como sociedad, como Senferdial, como sociedad científica, es un tremendo honor que nos acompañen y además poder brindar estos espacios que tienen que ver con la colaboración y que al final se convierten en comunidades de práctica porque tenemos todos un mismo, todas y todos un mismo objetivo que es dar un cuidado de calidad, un cuidado adecuado. Y en ese sentido tenemos una tremenda invitada. Así que de parte de la sociedad y yo como Mirliana Ramírez, presidenta, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que los próximos seminarios también puedan participar. Y los dejo ahora con nuestra host, que es Alejandra Rosas. Ella es enfermera matrona, especialista en nefrología y la vicepresidenta de Sanferdial. Así que ella queda con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Miliana, por tus palabras. Rina, bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Nos alegra mucho que se hayan conectado, que podamos compartir esta instancia y qué mejor que con Rina hablar un tema tan interesante de peritoneo diálisis. Rina Morales Boza, ella es especialista en enfermería nefrourológica de la Pontificia Universidad Católica, con más de 30 años de experiencia en diálisis peritoneal. Ha formado generaciones en realidad de enfermeras y médicos en el área de diálisis y además es socia y miembro de nuestro comité científico de Senferdial. Así que, Rina, no sé si quieres agregar algo más, pero de verdad que es un tremendo orgullo tenerte como expositora y no tengo dudas que esta va a ser una jornada muy provechosa. La idea es que Rina exponga y yo los voy a silenciar a todos para que no tengamos interrupciones y las preguntas que vayan surgiendo, según cómo estemos con el tiempo, pueden ir avanzando y hacerlas por el chat. Entonces yo después resumo y hacemos al final un ciclo de preguntas dirigidas a Rina, pregunta-respuesta, y así optimizamos un poquito los tiempos y no se nos desordena, considerando que ya tenemos 45 participantes. Rina. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Muchas gracias a todos los participantes. No pensé que iban a haber tantos, porque diálisis peritoneal no es un tema que todos manejen. Voy a compartir. ¿Se ve? Se ve bien, Rina, y ahí en pantalla completa se ve perfecto. Ok. Ay, algo hice. Ahí. Bueno, hoy vamos a ver el manejo de infecciones en los pacientes con diálisis peritoneal. Yo quise hacer algo más bien práctico, ¿ya? Porque las guías están, ustedes las pueden consultar. Y para no repetir un poco, hace una semana atrás hubo también un webinar de infecciones peritoneales. Así que voy a tratar de ver más que nada la parte de enfermería, ¿ya? Ahí, ya. Bueno, este es el temario, la introducción, la clasificación de las infecciones. Dentro de esa está el orificio salida del catéter, el túnel subcutáneo, las peritonitis, planes de acción y después voy a mostrar un par de casos clínicos, ¿ya? Em, Alejandra, cómo saco las fotos? No sé cómo hacerlo para... ¿Se ve bien la pantalla, Rina, acá? Sí, que a mí Sí, me lo que pasa es molesta, que a ti te tiene que a mí aparecer me la molesta. pantallita con las fotos, ¿o no? Exacto, Esa sí, tú me la puedes molesta. tomar y arrastrar con el mouse hacia una esquina de tu pantalla. Ya. No se puede minimizar, ¿no? También la puedes minimizar. Ahí Apretar. sí, ya. Ahí sí. ¿Sí? ¿Te Ok, resultó? bien, Ya. sí, ya. Sí. Bueno, primero que nada, quiero mostrar un poquito cómo está la diálisis peritoneal en Chile. Esta es la última registro que presentó la doctora Ortiz en el Congreso. Los datos de peritoneo diálisis están desfasados un año, porque antes se cortaba en agosto.
y la doctora la está registrando desde enero a diciembre. Así que la que presentó el 2024 fue del 2023. Como pueden ver ustedes, no hemos crecido mucho. em, No hemos crecido mucho, seguimos estando entre un 5 o 6,5% ahora de pacientes en diálisis peritoneal en comparación con hemodiálisis, ¿ya? Y el crecimiento, el último año, el 2023, fue de o sea, menos 0,5%. O sea, no crecimos nada, incluso perdimos algunos pacientes, ¿ya? Quería mostrar esto porque es muy importante el dropout que hay en diálisis peritoneal, porque muchas veces ingresan muchos pacientes, pero lamentablemente durante el año los vamos perdiendo por distintas razones, y una de esas son las infecciones peritoneales, ¿ya? Acá, bueno, como ustedes saben, las infecciones son un problema importante, especialmente la peritonitis, porque nos puede llevar a la pérdida de la terapia y la salida del paciente a hemodiálisis. Por eso es tan importante tener los resultados y poder analizar los resultados de nuestras propias unidades para tomar acciones de mejora y evitar el dropout, especialmente a hemodiálisis, que es una de las causas que podemos manejar un poco, manejando y previniendo las infecciones, ¿ya? El diciembre del 23 hemos mantenido unas buenas tasas de peritonitis, ¿ah? La tasa fue de 0,18 paciente año. La infección en el orificio de salida también está un poquito más alta que los años anteriores, y las tunelitis, bueno, esas son bastante bajas, pero cuando hay tunelitis pueden ser bastante graves y muchos pacientes lamentablemente tienen que salir de la terapia. ¿Por qué es importante monitorear las complicaciones? Bueno, para tomar medidas y prevenirlas, ya que las consecuencias son varias. Primero está la pérdida del acceso peritoneal, especialmente por las infecciones del catéter. Las peritonitis nos van a ir dañando la membrana peritoneal y por lo tanto corremos el riesgo de perder a este paciente y trasladarlo a hemodiálisis. Otras pueden ser muy graves y podemos, o sea, primero que nada habría que hospitalizar al paciente, y un porcentaje de un 4 más o menos por ciento de los pacientes fallecen. Lo otro importante es em, los resultados de los cultivos. Lo ideal que de los cultivos negativos no sea mayor del 20%. Acá en Chile tenemos una eficiencia buena de los cultivos, tenemos 10,2%, y de los cultivos positivos tenemos un 89,8%, que es muy bueno, ¿ya? Eso quiere decir que el análisis de los cultivos se están haciendo bien, y eso nos permite manejar mejor a nuestros pacientes, ¿ya? Dentro de las causas de hospitalizaciones, las marqué acá, están las peritonitis y los problemas de catéter. Y dentro de los gérmenes más habituales, bueno, siempre está el estafilococo áureo, especialmente en infecciones, acá tenemos del túnel y orificio de salida. También tenemos el Corynebacterium, que ahora último se ha visto bastante, que es un 8,1%, y la Pseudomonas con un 8,1% también. Y después, entre otras, llama la atención aquí, Klebsiella no hay. Otras es un 10,8%, y aquí podemos ver, hay un zoológico más o menos grande, hay un montón de gérmenes que antes no los veíamos, pero que han aparecido, muchos nuevos, ¿ya? Bueno, dentro de
la infección en el orificio de salida, lo más importante es, ¿cómo se llama? Prevenirlas desde el principio. ¿Y qué significa eso? Que desde antes de instalar el catéter nosotros tenemos que tomar medidas para prevenirlas, ¿ya? Y acá tenemos las acciones preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Y ahí, bueno, primero que nada es la evaluación del paciente por el cirujano, el nefrólogo que va a colocar el catéter, la toma de exámenes. Es importante saber si el paciente está tomando anticoagulante o aspirina, porque hay que suspenderla por lo menos 5 días antes y la aspirina unos 7 días antes para no tener complicaciones de sangramiento durante la intervención. La otra es la evacuación intestinal también y lo otro es la evacuación vesical antes que el paciente ingrese al pabellón. Después tenemos la ayuna y lo otro importante que yo no sé, por lo que he visto los últimos años, en muchos lugares la enfermera no está participando siempre en la instalación de catéter, ya en el pabellón. En algunas partes solamente permeabiliza el catéter y ve cómo funciona. Pero hay algo que es muy importante, es la participación en el pabellón, porque nosotros podemos ver si hubo alguna complicación, si hubo sangramiento, si fue muy laboriosa la intervención quirúrgica, porque eso nos va a servir para adelantarnos a a las complicaciones que pudieran haber posterior a la instalación del catéter. Por ejemplo, si tenemos un paciente que hubo que sacar brida, ¿ya? Em, o fue muy laborioso, hubo que reinstalar, nosotros tenemos que estar atentos, a lo mejor empezar a hacer lavados peritoneales em, más anticipación y más seguido para ir viendo cómo está la permeabilidad del catéter, ¿ya? Lo otro importante, estar atenta que no vayan a usar bisturí o sutura en el orificio de salida, porque eso también disminuye, o sea, enlentece la cicatrización del orificio de salida, ¿ya? Lo otro, que el catéter quede bien puesto, acordarse que el catéter tiene memoria, que tiene que salir a caudal. Em, y en la marcación del orificio de salida también, nuestra labor también es importante porque hay que ver cómo es el paciente, si es gordito, si tiene rollo, en qué lugar es la mejor, cuál es el lugar mejor para que pueda salir el orificio de salida y no pueda tener complicaciones posteriormente, ¿ya? A veces los pacientes demasiado gorditos les cuesta curarse y eso significa que van a tener que depender de otra persona, ¿ya? La idea es que el paciente sea lo más independiente posible, que sea lo más autovalente posible para realizar esta terapia. Bueno, acá tenemos la permeabilización del catéter, que es muy importante después que ya haya hecho el túnel el cirujano. A veces lo probamos cuando entra el peritoneo, sutura el CAF y después lo volvemos a probar cuando ya hace el túnel subcutáneo para que puedan cerrar los planos, ¿ya? Importante cubrir el orificio de salida por separado y de la herida operatoria. Hay muchos pacientes, muchos médicos que ahora último están colocando el catete por vía laparoscópica para evitar también complicaciones y poder solucionar complicaciones con las que se puedan encontrar intraperitoneal, ¿ya? Incluso están colocando un catéter, o sea, perdón, un punto abajo en el peritoneo para evitar que se desplace el catéter con el tiempo, ¿ya? Lo otro muy importante es movilizar el catéter. Em, el Fixomul yo sé que es más caro, pero es mucho mejor porque se adhiere bien, un poco elástico, así que nos permite dejar un apósito bastante ¿cómo se llama? Un poco presionado para que no tengamos problemas después. Bueno, y después de instalado el catete, que probemos todo, que quede todo bien,
Lo otro importante es la profilaxis antibiótica que tenemos que administrar intra pabellón. Y lo otro que les recomiendo cuando lleven los insumos, lleven siempre un juego extra por lo que pudiera pasar, que se contamine o se caiga al suelo, ¿ya? Y la selección del tipo de catéter que vamos a usar lo vamos a ver en la etapa preoperatoria y va a depender del tipo de paciente, del tamaño, de la urgencia dialítica que tengamos. Ahí vamos a decidir, el cirujano va a decidir si va a usar un catéter normal, un swan neck coil normal, puede usar un Missouri también si necesitamos usarlo con anticipación. Y también está el catéter preesternal que se usa en casos especiales, pacientes muy obesos o pacientes que tienen ostomía o que pueden ser parapléjicos, ¿ya? Lo importante es que el cirujano sepa instalarlo, porque si no es mejor que ponga un catéter normal y no correr riesgo. Durante el postoperatorio, las indicaciones que se le van a dar es que no haga fuerza, que tenga un régimen liviano, que no vaya a mojar el apósito. Si se moja, sangra, él tiene que llamar a su enfermera para que podamos verlo y curarlo, ¿ya? Como les decía, va a depender cómo fue la operación. Tal vez vamos a tener que estarlo lavando más seguido. Y sobre todo si sangró un poco, ahí vamos a estar viendo cómo está saliendo el líquido. Y si no, la curación se hace entre los 5 y los 7 días. Ya lo ideal es que se mantenga sellado para favorecer la cicatrización. Después tenemos los cuidados del orificio de salida propiamente tal. Y bueno, aquí está la curación del orificio de salida, que es parte de la terapia. Siempre hay que estarle recordando a los pacientes, hay pacientes que no les gusta curarse todos los días, pero es importante que lo hagan y vayan observando si hay algún signo de infección. Si no se duchan, no importa, pero se tienen que curar el catéter igual, ¿ya? La ducha, bueno, se la pueden hacer con el parche puesto o sacárselo y lavarse con jabón desinfectante o jabón común y corriente, secarse muy bien con gasas estériles, tienen que mantener un stock de insumos. Y yo lo que les recomiendo, yo sé que es caro, pero es un rollo de 10 metros que le va a durar bastante tiempo al paciente, que es el Fixomul. Corren menos riesgo que no tengan alergia y se adhiere bastante bien. He visto muy pocos pacientes que tienen alergia al Fixomul, ¿ya? Bueno, siempre estar observando las características del orificio para que nos puedan avisar. Y lo otro es cuando ya está bien cicatrizado el catéter, o sea, después de 3 semanas a 4 semanas, recién lo vamos a autorizar para que empiece a usar el cinturón o el banano para guardar su catéter. Importante que al curarse no remover las costras, como ustedes saben, mantenerlo siempre limpio y seco. Si se bañan y no se sacan el apósito, no se pueden quedar con el apósito húmedo, porque si no se van a ganar una infección por pseudomonas. Hay pacientes que después con el tiempo, cuando cicatrizan bien, no lo cubren con gasa. Y eso ya es preferencia del paciente, especialmente los pacientes que tienen alergia a las telas, ¿ya? Yo he visto muchos pacientes que no usan y lo mantienen bastante bien. Va a depender de los hábitos higiénicos de ellos y siempre igual lo mantengan fijo para que no se vaya a traccionar y no vaya a sangrar y así evitar complicaciones. Y el paciente debe avisar a su enfermera si hay secreción, enrojecimiento, dolor, inflamación o sangramiento. Cuando hay sangramiento es porque hubo alguna atracción. Y eso es súper importante tratarlas a tiempo porque después es seguro que va a tener una infección del orificio de salida y posteriormente va a tener una tunelitis. Bueno, nuestro amigo siempre está el jabón, el agua para el lavado de manos antes
de tocar el catéter y lo otro es la mascarilla, que el paciente no se debe olvidar de usarla. Acá tenemos las infecciones del túnel subcutáneo. Bueno, hay bastantes fotos acá. Se ve el mouse. Este es un catéter que está sano, ¿ya? Pueden ver que alrededor del catéter la piel está del mismo color, no hay secreción, nada. Este otro está un poco, ¿cómo se llama? Extraño. Lo importante es levantar el catéter y mirar bien cómo está el orificio, ¿ya? Aquí también tenemos un catéter que vamos a tener que estarlo viendo y a lo mejor tomarle un cultivo por si acaso. Cuando tomemos el cultivo, lo ideal es limpiar bien con suero fisiológico y después tomar la muestra con estos, perdón, em, disculpen, por favor, se me olvidó dejarlo en silencio. Em, ¿En qué estaba? Para tomar el cultivo siempre hay que limpiar con suero fisiológico y después usar uno de estos medios de cultivo Stuart para tomar la muestra y bueno, posteriormente hacer la curación. Va a depender en qué condición está el orificio, si vamos a usar un antiséptico o no. Aquí tenemos un paciente con un granuloma. Estos granulomas, este está bastante grande, hay que tratar de verlo o sea, hacerle controles frecuentes. En este caso se puede usar el sodio concentrado y un tiempo estuvimos probando con los pacientes con amuchina, que es una solución que yo traje de afuera, que lo usan en España, lo usan en Argentina, que en base a hipoclorito de sodio y hay buenos resultados, pero hay que ir viendo porque no todos los pacientes evolucionan igual, ¿ya? Pero es importante tratar los granulomas porque eso con frecuencia pasan a infección del túnel, seguramente ahí se puede colonizar el CAF y posteriormente vamos a tener que extraer el manguito y muchas veces con la infección, el mismo organismo va empujando el manguito. Si es así, uno lo puede mantener traccionado, curarlo y esperar que vaya saliendo de a poco. Si no, el mismo nefrólogo lo puede extraer, ¿ya? Ahí vamos a necesitar materiales estériles, lidocaína, em, paños estériles. em, un- Nosotros lo hacíamos también con un delantal estéril para hacer esta extracción. Vamos a necesitar bisturí, a lo mejor alguna sutura dependiendo cómo sea la extracción, a veces bastante traumática, así que eso hay que verlo paciente a paciente. Aquí le quería mostrar un absceso del túnel, no sé si se alcanza a ver, se fijan que está alrededor del catéter, está enrojecido y tiene un bulto. Acá en la segunda foto hay un aumento de volumen aquí. Este paciente tenía un absceso, se tuvo que drenar, pero lamentablemente después hizo una peritonitis y bueno, ese catéter se perdió y finalmente el paciente se aburrió y se cambió a hemodiálisis, lamentablemente. Bueno, aquí ya tenemos, cada centro tiene sus protocolos, así que lo que hay que hacer, tomar cultivo en lo posible, si hay secreción y empezar con las curaciones. Lo importante es que le hagan un seguimiento ya frecuente, porque esto puede empeorar y ver cómo va evolucionando, ¿ya?
de acuerdo al protocolo que tengan en cada unidad, a empezar con el tratamiento antibiótico e ir viendo qué aparece. Ojalá tuviéramos un cultivo positivo para poder administrar el antibiótico adecuado. Lo otro acá se vio en unas revisiones que hicimos, se vio que muchas veces las infecciones son por tracción del catéter o por compresión del catéter. Los pacientes usan estos cinturones, pero lo ideal es que no quede encima del orificio de salida, ¿ya? Lo otro es el cinturón, en el caso de los hombres, que muchas veces queda ahí, por eso es tan importante marcar el sitio de salida junto con el paciente, de pie, sentado, para que no pase esto y el orificio de salida puede quedar libremente y no esté traumatizándose continuamente, ¿ya? Aquí está la instrucción del manguito. Este paciente ya perdió una defensa, que es el primer CAF, por lo tanto va a tener que tener mucho más cuidado. Aquí, como les contaba, están los factores de riesgo en una revisión del año 2000. Se vio que en las infecciones de orificio de salida y tunelitis se debía a cuatro factores. Primero, el cuidado deficiente del orificio de salida por parte de los pacientes. Cuando movilizan mucho el catéter, lo mueven, es como un árbol que tú lo estés moviendo siempre, nunca se va a adherir bien a la tierra. Y esto es lo mismo. Ya la tracción del catéter es importante que el paciente cuando se conecta a la cicladora deje bien, ¿cómo se llama? Fija la línea del paciente a la cama con un par de metros para que se pueda dar vuelta, que no quede la línea en el suelo porque es fácil que se pueda enredar y traccionar. Bueno, después tenemos la infección más importante que es la peritonitis. Y esta es la complicación que lleva a falla de la terapia, a hospitalizaciones e incluso puede producir la muerte del paciente si no se detecta oportunamente y se trata bien y dependiendo del germen del germen que haya infectado el peritoneo. Bueno, se ve que las peritonitis prolongadas y severas llevan a falla de la membrana peritoneal, por eso es tan importante detectarla lo antes posible. Todo esto va a depender de la capacitación que se le haya hecho al paciente y al cuidador para poner atajo a tiempo y poder detectarla y tratarla oportunamente, porque si no, el riesgo es ese, que perdamos el catéter y al paciente posteriormente, ya sea porque se cambió a hemodiálisis o porque falleció, ¿ya? Esto más o menos lo mismo, bueno, dependiendo de las condiciones en que llegue el paciente, son las medidas que vamos a tomar, ¿ya? Si vemos que es un paciente que viene con fiebre, con compromiso del estado general, bueno, y aparte de eso, la sintomatología abdominal, el dolor, y nos llamó porque generalmente el paciente llama por dolor, ¿ah? No porque vio que el líquido estaba turbio, generalmente es porque ya tiene mucho dolor y llama. Entonces ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle que revise el líquido peritoneal. Otra cosa importante que los pacientes todos debieran saber hacer el intercambio manual. Eso nos ayuda bastante para poder detectar a tiempo que si tiene una peritonitis. Y lo otro, también evitar visitas innecesarias a la clínica, ¿ya? Que sepa hacer un intercambio manual y nos pueda mandar una foto y ver nosotros las características
Muchas veces los pacientes que usan máquina no siempre lavan bien el bidón, por lo tanto, si ven el líquido del bidón, muchas veces está turbio, pero es porque no lo han lavado bien, o a veces se les pasa la mano con el cloro y se ve medio blanquizco también, y eso puede, ¿cómo se llama?, llevarnos a confusión. Bueno, las peritonitis serias, por ejemplo, la peritonitis recidivante, nos van a llevar a la remoción del catéter y la transferencia a hemodiálisis, ¿ya? Lo otro importante es que nosotros en nuestra unidad hagamos un reporte de las tasas de infecciones peritoneales, podamos saber cuáles son las tasas de infección de orificio, de tunelitis y de peritonitis, cuáles son los gérmenes más frecuentes que encontramos en los cultivos y cuál es la sensibilidad de los antibióticos, porque esto va cambiando con el tiempo. Ahora último estamos usando otro tipo de antibióticos como el meropenem, el imipenem, que antes no lo usábamos, ¿ya? Y es por lo mismo, porque los gérmenes van creando resistencia y tenemos que recurrir a nuevos antibióticos. Aunque los protocolos que hay en cada unidad son parecidos, que el tratamiento empírico es con vancomicina y ceftazidima o con amicacina muchas veces, va a depender si el paciente tiene función renal residual o no, ¿ya? Y eso va a determinar cada cuántas horas se va a administrar el antibiótico. Lo ideal es no usar en los pacientes que orinan antibióticos que son nefrotóxicos. Lo otro que hay que tener, ¿cómo se llama? También presente que los otros que son ototóxicos, ¿ya? Y, y tratar siempre de saber cuál fue la etiología. Aquí interrogar al paciente, ver cuáles son las causas que puedan haber llevado a la infección. Ellos muchas veces no lo dicen, pero después con el tiempo sí, sí lo dicen y o si lo piensan se van a dar cuenta qué cosas hicieron mal, si cometieron alguna falla en la técnica o fue por otras razones. Bueno, estos son los puntos más importantes a chequear en un paciente que presenta signos de peritonito. Tenemos la duda. Preguntarle por la causalidad, si ha tenido, ¿cómo se llama? Episodio de diarrea, de constipación. Muchas veces comen cosas en la calle, en estos kioscos, y les producen problemas gastrointestinales y de ahí hay paso de los gérmenes desde el intestino al peritoneo. Yo tenía un paciente hace años que cada vez que llegaba con una peritonitis, había comido un me parece que se llaman, o un completo en la calle, en un kiosco, y siempre llegaba con peritonitis. Tener cuidado con las cremas, las mayonesas y todas esas cosas, que estén bien refrigeradas, ¿ya? El chequeo del sitio de salida en forma cuidadosa. Como les decía, que se tienen que curar todos los días para que puedan estar observándolo. Si hay sospecha de que hay una peritonitis secundaria a otro cuadro, ahí probablemente se le va a tomar un TAC abdominal. Le vamos a tener que llamar al cirujano también para que lo evalúe, ¿ya? Si en las imágenes hay aire libre, también nos puede orientar que a lo mejor hay una perforación de una úlcera, pueden haber una diverticulitis, no sé. Ahí hay que ver caso a caso. El riesgo en estos casos es que el paciente puede presentar una sepsis y finalmente llevarlo a la muerte. Si uno está pensando que es secundaria, debiera tomar hemocultivos
hemograma, VHS, PCR, ¿ya? Y este paciente va a tener que hospitalizarse para poder evaluarlo bien y hacer un chequeo más completo, ¿ya? Y bueno, la evaluación del cirujano de todas maneras. Veo arriba. ¿Qué hacer frente a la sospecha de una peritonitis? Bueno, todos ustedes saben qué hay que hacer. La mayoría tiene experiencia, ya llevamos hartos años ya con peritoneo diálisis en Chile, por lo menos 30 años. Ya hay que, si hay sospecha, está con dolor abdominal o refiere líquido turbio, hay que tomar una muestra del líquido. Puede ser 1 litro y 1 litro de solución y esperar 2 horas. Mientras tanto, hay que, ¿cómo se llama? Interrogar al paciente para buscar algunas causas, revisar bien el orificio de salida, cómo está el orificio, si hay signos y síntomas de una tunelitis, si ha tenido diarrea, o se ha hecho alguna intervención, algún examen, por ejemplo, una endoscopía, una colonoscopía, una extracción dental o algún examen ginecológico. Muchas veces los pacientes no avisan y aquí es muy importante tomar medidas y hacer tratamiento profiláctico, ¿ya? Especialmente en una colonoscopía, la endoscopía em, y también la ecografía intrauterina. Bueno, habría que tomarle signos vitales, ver cómo está su presión, la temperatura, ¿cierto? Un paciente que tenga fiebre, ya estaríamos pensando en hospitalizarlo. Si tiene mucho dolor, el lavado peritoneal sirve solamente para disminuir el dolor, ¿ah? No para nada más. Y tal vez sea necesario darle algún analgésico, ver cómo está el compromiso general. Esos pacientes que llegan en muy malas condiciones, lo ideal que se vaya directamente a la urgencia, ¿ya? Porque en el centro de diálisis máximo vamos a poder tomar las muestras, pero no vamos a poder hacer mucho más. En el caso que tenga una peritonitis, vamos a tener que educarlo en la administración em, de los antibióticos al paciente o al cuidador, va a depender de en qué condición está el paciente para que lo pueda hacer. Por eso le digo, siempre es importante que el paciente sepa hacer el intercambio manual. Con el tiempo, si lo hicieron alguna vez, se les va a olvidar. Se les va a olvidar poner heparina y así, ¿ya? Así que siempre hay que hacer un refuerzo y enseñarle como que fuera la primera vez. Hay que hacer un seguimiento telefónico diario los primeros días y después el control de un recuento de leucocitos para ver cómo es la evolución del tratamiento. Em, lo ideal que ya a los 72 horas el líquido va a depender de el recuento que haya, con el recuento que haya llegado, debiera responder rápidamente ya al tercer o quinto día, el líquido debiera estar normal. Si tenemos un paciente que ya lleva 5 días y el líquido se mantiene turbio, no con tantos leucocitos, pero se mantiene turbio, hay que pensar en recultivar, pensar que a lo mejor tiene un hongo, ¿ya? Sobre todo estos pacientes que han tenido infecciones previas, es posible que puedan tener un hongo. En las últimas revisiones que yo hice, en todas partes se está recomendando empezar como a la semana o a los 10 días de tener el tratamiento em, por una peritonitis, empezar con la profilaxis por fluconazol, ¿ya? El fluconazol no hay de 100, son de 150, por lo tanto habría que usar 150 miligramos día por medio, ¿ya?
Y los pacientes que ya han tenido peritonitis a repetición, es muy importante desde que comience con el tratamiento empezar a tomar fluconazol hasta que termine el tratamiento antibiótico, ¿ya? Porque ustedes saben que los hongos son oportunistas y proliferan mucho en el intestino y de ahí pueden pasar al peritoneo. Lo otro importante son las visitas domiciliarias, rechequear la técnica de conexión y desconexión. Lo ideal es hacerlo en el ambiente del paciente, por eso es importante la visita domiciliaria y poder detectar qué factores pueden estar influyendo en las infecciones. El cambio de línea de transferencia o prolongador al terminar el tratamiento. La profilaxis fúngica ya se los dije. Y lo otro, si es posible, medir niveles de farmacológico, especialmente en los pacientes que están usando vancomicina, que tienen función renal residual, para poder determinar cada cuántas horas hay que administrar los antibióticos. También hay pacientes que no orinan y podríamos usar gentamicina, o sea, perdón, amicacina. También es importante hacer niveles de amicacina. Se pega esta cosa. Bueno, aquí están las vías posibles de infección que ustedes ya las deben saber. Está la intraluminal, que generalmente es porque el paciente hizo alguna, o saltó algún paso, contaminó, tocó, no se dio cuenta, no cumplió con los protocolos estrictos y el germen ingresó directamente a través del catéter. Después tenemos la periluminal, el ingreso es a través del catéter de una infección del orificio salida. Es típico que los pacientes que tienen infecciones del orificio salida a repetición, este CAF que está aquí, que el que antes de salir a la piel, se coloniza y ahí queda el germen. Posteriormente el paciente va a hacer una tunelitis, puede hacer hasta un absceso, ya va a depender de cómo se maneje, que el tratamiento sea oportuno. Hay que tener cuidado los pacientes que son obesos, porque cuesta mucho más poder, ¿cómo se llama? Detectar si tiene una tunelitis o no. Ahí lo ideal es hacer una ecografía de partes blandas, ¿ya? Y después está la transmural, que pasan desde el intestino al peritoneo, y la otra hematógenas, que son por extracciones dentales, em, estas cosas que van por vía sanguínea y pueden llegar al peritoneo y provocar una peritonitis. Aquí quiero repasar la toma de muestra para cultivo. Hay muchos lugares en que no lo hacen como corresponde y a veces nos pide que los mandemos en un tubo seco o en estos frascos de orina estéril, y la verdad que la mayoría de las veces salen negativos los cultivos. Lo ideal es hacerlo y sembrarlo en un tubo de hemocultivo pediátrico, porque esto es mucho, es como más enriquecido, es más sensible. Para eso lo que hay que hacer es tomar la muestra de líquido peritoneal, ya sea si le ponemos 1 litro y le dejamos 2 horas de permanencia, mandar la bolsa del drenaje directamente al laboratorio y que ellos lo tomen en el laboratorio bajo campana, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se toma una muestra de 50 ml y se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Y del sedimento se siembra ya en los diferentes medios. Acá tenemos las placas. Está la placa de agar sangre,
agar chocolate y la otra es Mackenzie. Em, ese sedimento se, se diluye en 5 a 10 ml de solución salina y esa es la que se cultiva posteriormente y se administra en el frasco de hemocultivo. Ya el ideal es el frasco pediátrico. Bueno, esto nos asegura de que el cultivo vaya a salir positivo, ¿ya? Porque de lo contrario probablemente van a salir muchos negativos. Lo ideal es que sea menos del 20% la eficiencia de los cultivos. Eso, cuando uno empieza una unidad de diálisis peritoneal, lo ideal es ir a conversar con los tecnólogos médicos y solicitar que implementen esta técnica, ¿ya? Porque eso nos da más seguridad en los resultados y por lo tanto vamos a tener un mejor manejo de la infección y con eso vamos a evitar em, las complicaciones posteriores. Este es un líquido claro, este de acá arriba está turbio, ustedes lo pueden ver, depende de las horas que lleve el paciente con la peritonitis, este líquido va a ir aumentando cada vez más, se va a poner más turbio, más espeso. La diferencia entre las peritonitis secundaria a otro foco, ahí tú drenas el líquido y lo más probable es que salga un líquido espeso, purulento, ¿ya? Espeso. Me tocó ver en varias oportunidades pacientes que tuvieron apendicitis, fueron en la mañana a consultar por dolor abdominal, se les chequeó el líquido, estaba normal, y en la noche llegan a urgencia, pero con el líquido purulento, espeso. Y fue porque hicieron una apendicitis o puede ser una colecistitis, ¿ya? Y acá abajo tenemos el líquido claro, que ustedes ven que a través del líquido podemos leer el papel que está debajo. Y bueno, siempre es importante saber los resultados de los exámenes que tomamos. Aquí dentro de los exámenes está el cultivo, como les decía, en un frasco de hemocultivo pediátrico, el recuento de leucocitos total y diferencial, para que tengamos una peritonitis. El recuento de leucocitos tiene que ser mayor a 100 y el diferencial tiene que ser mayor de 50 polimorfos nucleares. El GRAM no siempre es eficiente, ¿ya? Hay un porcentaje em, grande que no aparece, el gran está negativo, y la milasa nos puede ayudar también a saber si la peritonitis es secundaria a otro foco, ¿ya? Em, si es primaria, debiera estar en menos de 30, 50 también dicen, pero sobre 50 ya tendríamos que estar pensando en una peritonitis por otro foco. Aquí tenemos lo que recomiendan las guías del ISPD del año 22. No hay nuevas guías, no ha aparecido nada más. Yo lo único que encontré fue una revisión del año 24 que era de los nefrólogos pediátricos en que hacían una revisión de las últimas guías que tenían, no me acuerdo si era del año 12 o 15, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? No ha cambiado mucho, lo único que han aparecido otros antibióticos por la resistencia que hay a los antibióticos, a la vancomicina, y han aparecido muchos más gérmenes que antes no los teníamos. Por ejemplo, acá está el imipenem, el meropenem, ¿ya? La teicoplanin, bueno, la vancomicina y lo otro importante, el fluconazol, como les decía, para la profilaxis de,
de la peritonitis fúngica o para el tratamiento también de la peritonitis fúngica, que no es muy fácil de manejar y la mayoría de los pacientes finalmente tienen que retirar el catéter y salir de la terapia. Los daños que produce el hongo son terribles. El peritoneo se sella y lo más probable es que después ni siquiera puedan instalar un nuevo catéter. Después está acá el algoritmo del manejo de las peritonitis también de las últimas guías del 22. Ya, y que va dependiendo también de la evolución clínica del paciente. Todos tienen sus protocolos, las distintas unidades, así que hay cosas como generales, por lo menos los protocolos empíricos. Yo siempre, o hago a los lugares que voy, usamos amicacina, perdón, vancomicina y ceftazidima. En algunos casos, si el paciente no tiene función renal, podemos asociarla con amicacina. Y si tienen función renal, es importante, como les decía, tomar niveles de vancomicina o de amicacina para ir graduando las dosis, ¿ya? Después, cuando ya tengamos el cultivo, va a depender si es gram positivo o gram negativo. Y ahí, bueno, seguiríamos con el antibiótico correspondiente. Si no tenemos cultivo positivo, vamos a tener que seguir con los dos antibióticos, cubriendo gram positivo y gram negativo. Y también hay que pensar que podría ser un hongo, hay que esperar el resultado final de los cultivos y si no va a tener que completar. En general son 21 días de tratamiento con los dos antibióticos y si tenemos el cultivo con el antibiótico adecuado. A veces le refuerzan, dependiendo del germen, con algún medicamento oral, pero jamás vamos a tratar una peritonitis con antibióticos orales, ¿ah? Eso es, tienen que tenerlo súper claro. Aquí está la selección de antibióticos, como le decía, en forma empírica. Podemos tener una cefalosporina de primera generación o vancomicina o una cefalosporina de tercera o un aminoglicósido. ¿Ya? Aquí abajo tenemos algún ejemplo, puede ser vancomicina más ceftazidima, cefasolina más ceftazidima, vancomicina más amicacina, cefasolina más amicacina, va a depender de los pacientes, si tienen función residual o no. Em, el tratamiento, no sé por qué se pega esto. Ahí. Bueno, lo otro importante es enseñarle al paciente o repasar la técnica. Los pacientes que han tenido peritonitis anteriormente ya saben cómo administrarlo, ¿ya? Vamos a tener que enseñarle cómo prepararlo, los materiales, la desinfección de, de la mesa donde van a preparar los insumos. Eh, lo ideal es que sepan manejar el tratamiento manual porque si no, tendrían que hacerlo en la última infusión en la cicladora, que no es tan fácil porque la única manera es poner un reloj despertador y el paciente esté despierto antes que la máquina infunda la última infusión. ¿Ya? Y si no, tendría que hacerlo en forma manual y administrárselo durante el día, porque ustedes saben que el antibiótico necesita por lo menos 6 horas como mínimo de permanencia para que tenga una buena absorción. En general, cuando los pacientes lo hacen con, ¿cómo se llama? Por CAPD, con intercambio manual, lo dejan en la intercambio más largo, que es la noche, y los pacientes que lo hacen con cicladora, durante el día. La guía dice que se puede usar en forma endovenosa o intraperitoneal, pero la verdad que en la práctica uno ve una mejor respuesta por vía intraperitoneal, ¿ya? Em, a no ser que el paciente tenga muchas dificultades, que no la pueda administrar o no tenga apoyo familiar,
Muchas veces uno se la pone en el centro de diálisis o intraperitoneal o a veces endovenoso, ¿ya? Pero la vía ideal es intraperitoneal. Ok, ¿Perdón? ¿Aló? Nada, Rina, sigue nomás. Ah, Alguien ya. activó el audio, pero la voy a silenciar. Ok, ya. Ah, ¿por qué tomar a amilasa, como les decía? Es porque si está sobre 50 nos podría orientar a que es una peritonitis secundaria, pero ahí vamos a tener que respaldarnos con otras imágenes, ¿ya? No siempre un escáner el primer escáner va a demostrar que a lo mejor hay algo secundario. Pero por eso hay que ir viendo la evolución y mantenerlo en observación quirúrgica y ir chequeando ¿cómo se llaman? Los recuentos y la sintomatología del paciente. Bueno, hay diferencia en el tipo de líquido del líquido peritoneal. No siempre el líquido turbio es porque hay una infección bacteriana. Puede ser por diferentes razones también. Puede haber una peritonitis química, peritonitis infecciosas con cultivos estériles. También puede haber eosinofilia. Bueno, hemoperitoneo, pero ahí uno va a ver que hay un halo de sangre o ya claramente un líquido hemático, ¿ya? También se describen cuando hay algún cáncer, pero es raro. Yo sí he visto pacientes que tienen, em, que han tenido quiloperitoneo. Tuvo un paciente por mucho tiempo que cada vez que le salía el líquido así terminábamos tomándole, ¿cómo se llama?, cultivo y todo, y la verdad es que era por la patología que él tenía. Y muchas veces hay unos antihipertensivos que también puede producir estos síntomas. Y lo otro, que cuando vayan a tomar un cultivo de un paciente que no se está dializando permanentemente, hagan siempre un lavado peritoneal antes y después póngale el líquido, porque si no pueden haber residuos y esto también puede llevar a confusión porque el líquido va a salir con sedimento. Bueno, esto es como para resumir nomás la prevención de las infecciones. Está el orificio, los cuidados preoperatorios, intraoperatorios, posoperatorios, que ya los vimos, la evaluación de la técnica de curación. Aquí nuestra labor es muy importante porque más que nada es educativa, ¿ya? Capacitar, recapacitar. Acuérdense que los pacientes cuando ingresan están urémicos, están estresados y los familiares también. Y muchas veces van olvidándose de las cosas, se van acostumbrando a hacerlo de una manera y s- después te va a asegurar que tú le enseñaste de esa forma. Por eso siempre hay que estar evaluando, chequeando mientras conversan en los controles, cómo se está curando, cómo lo está haciendo, ¿ya? Ojo con los pacientes que no tienen agua potable, pacientes en el sur que no tienen agua en estos estanques. Ahí hay que ver pues, si lo hacen sin parche, si se protegen con algún protector plástico, no sé. Hay un estudio que estuve viendo, pero era, no sé si era en China o en estos países de Asia, en que había un estudio que vieron que hicieron un grupo que se siguiera curando de la forma normal y otro grupo lo que hicieron le ponían bolsas de colostomía, lo lavaban con jabón de clorexidina, no, le ponían pomada de mupirocina y le ponían estas bolsas de colostomía sellada. Y claro, demostraron que tenían menos infecciones del catéter y también menos peritonitis.
pero yo creo que era por la calidad del agua. Acá podemos tener algunos problemas, pero más bien en el sur. Las chiquillas del sur saben cómo hacerlo. Yo sé que muchas veces la, ¿cómo se llama? Juntas de vecinos y eso les pueden ayudar, ¿ya? Bueno, después está el túnel, evitar las tracciones. Eso es súper importante, que siempre dejen la línea del paciente fija en la cama, por favor, porque el paciente la bota al suelo y muchas veces se enreda con algo o al girarse y se lo traccionan. Que siempre avisen si tienen sangramiento, si han traccionado el catéter para poder tomar medidas lo antes posible, porque esos pacientes seguro que van a tener una infección del orificio, probablemente después una colonización del CAP y una tunelitis y la pérdida del catéter o cambiar el catéter. El tratamiento oportuno y la peritonitis, bueno, primero que nada, prevenir las infecciones del orificio de salida y de las tunelitis y después el tratamiento oportuno y el diagnóstico y el tratamiento oportuno en estas infecciones. Chequear los protocolos de conexión y desconexión, actualizarlos, tal vez facilitar muchas veces el procedimiento. Em, Hay pacientes que se quejan que pierden mucho tiempo en la limpieza y todo. Hay toallitas de estas con amonio cuaternario que también puede ayudar y que a la larga yo creo que van a gastar menos plata que comprando tanto papel toalla, el alcohol y todo. No sepa, hay que probar. Las visitas domiciliarias, como les había dicho ya, para detectar cuáles pueden ser las causas. Y la profilaxis frente a exámenes invasivos, colonoscopía, endoscopía, em, ecografía intravaginal, extracciones dentales. Em, ya. Acá nosotros tenemos pocos pacientes que ingresan al programa, pero si mantuviéramos esos pacientes, los prevalentes, el programa crecería. El problema nuestro es que hay mucho dropout y dentro de eso los que nosotros podemos manejar son los pacientes que se trasladan a hemodiálisis. ¿Por qué? Porque generalmente son por infecciones, ya sea por pérdida del catéter, por peritonitis, porque a través de las peritonitis van perdiendo la capacidad de dializar de la membrana peritoneal y lamentablemente se tienen que ir a hemodiálisis. Em, o van perdiendo la función renal también, que es un factor súper importante. Así que nosotros tenemos que centrarnos en la prevención de las complicaciones infecciosas. Porque hay otras causas que nosotros no vamos a poder hacer mucho más. Pacientes que fallecen por otras causas, lo único que podemos modificar son las complicaciones. Y para eso están las acciones preventivas, la visita domiciliaria anual a todos los pacientes por lo menos una vez al año. Después de cada peritonitis hay que hacer una visita domiciliaria, recapacitarlo, la revisión de la técnica de conexión y desconexión, de curación del orificio salida, preguntarle cuando se baña cómo fija el catéter, que no esté colgando, se le vaya a traccionar también en la ducha, ¿ya? Mejorar, ir actualizando, ir mejorando los protocolos. ¿Ya? De peritonitis, siempre estar al día con las guías actuales, ir innovando de repente en algunas cosas, detectar los pacientes, los portadores nasales, ya sea el paciente o el cuidador, y tratarlos, ¿ya? Ojalá hacer un cultivo nasal anual para poder chequearlos nuevamente. El manejo precoz de la atracción del orificio de salida. Si un paciente los llama y les dice que sangró porque se le enredó el catéter,
Lo ideal es hacerle un tratamiento profiláctico unos 3 días para disminuir las infecciones. Se ha visto que si uno toma medidas inmediatamente, vamos a evitar estas infecciones. La profilaxis de cuadros gastrointestinales también, si un paciente está con diarrea ya varios días o ha ido muchas veces en el día, también tiene que llamar y hablar con el médico para tomar algunas medidas y a lo mejor darle algún antibiótico mientras tanto para evitar que vaya a pasar bacterias desde el intestino al peritoneo. Ya lo otro lo vimos, la profilaxis, el uso de parche. Hay pacientes que no lo usan, pero la verdad que es mejor que lo usen. Y lo otro importante, que fijen bien, aparte del parche, el catéter a la piel, para que cualquier tracción no traumatice. Lo otro, como les dije, el cinturón, el uso del cinturón del pantalón, que no esté justo donde está el orificio de salida, y ver, de acuerdo a todo este análisis, hay que ver los planes de acción preventivos, ¿ya? Aquí más o menos tengo un cuadrito donde aparecen algunas causas de egreso. Traslado a HD. Lo importante es saber cuántos pacientes se trasladaron a hemodiálisis, cuáles fueron las razones y ver qué cosas podríamos haber hecho para haberlo evitado. ¿Ya? Pacientes fallecidos, bueno, hay pacientes, un porcentaje bajo sí, que fallecen por infecciones, pero los otros son por distintas causas. La primera causa de fallecimiento son las cardiovasculares. ¿Ya? Los trasplantes, bueno, felices de que se puedan trasplantar los pacientes. Y los otros son los traslados a otro centro de diálisis, de peritoneo diálisis, pero más que nada puede ser por cambio de casa u otros motivos. ¿Ya? Bueno. Lo otro importante, como les decía, son las tasas de infecciones. Peritonitis, orificio salida, tunelitis, para saber cuáles son los gérmenes causantes. Cuál es la sensibilidad de estos gérmenes que tenemos en nuestra clínica, ya cómo van evolucionando. Y lo otro es cuál es la etiología probable, ¿ya? Lo importante es tener registros, buenos registros. Hay que acostumbrarse a hacer un registro en el momento. Em, bueno, cuando yo estaba trabajando, teníamos un formulario donde ingresábamos los eventos adversos. ¿Qué eventos adversos estaban en peritoneo? Estaban las peritonitis, la infección del orificio, de los tunelitis, los cortes de catéteres, contaminación de los insumos. Y después de eso hacíamos un análisis, lo llevábamos a una espina de pescado que les voy a mostrar y veíamos cuáles eran las causas. Y de acuerdo a eso, hacíamos un análisis general y veíamos qué cosas podíamos hacer, qué cosas podíamos evitar, prevenir, ¿ya? Para evitar el dropout, como les digo. Es importante saber cuántas peritonitis tenemos, incluso las complicaciones no infecciosas, también es importante saber cómo están nuestros pacientes en la parte de nutrición y todos los exámenes, la anemia y todas esas cosas, tener un registro mensual, ojalá, y hacer un análisis cada 3 meses, pero por lo menos tiene que ser una vez al año, ¿ya? Bueno, y eso facilita también el envío de los registros a la doctora Ortiz para el recuento anual. ¿Cómo calcular o sea, las tasas de peritonitis y de otro tipo de infecciones? Se pueden calcular por meses libres de peritonitis paciente o las tasas de peritonitis por paciente año, ¿ya? Aquí hay un ejemplo en que, por ejemplo, yo hacía un Excel y ponía cuando el paciente ingresó,
cuando el paciente egresó y ahí iba calculando la cantidad de días, año, o del periodo que estaba midiendo, que si eran 3 meses o 6 meses, y de acuerdo a eso sacaba el número de días totales, año o del periodo que iba a calcular, lo dividía por 30,42 y ese resultado lo dividía por la cantidad de peritonitis, de infección del orificio salida, lo que fuera, y me daba el cálculo de los días, las peritonitis por cada tantos días o los meses libres de peritonitis, ¿ya? Y la otra forma de sacarlo es con la tasa de peritonitis por paciente año. Bueno, aquí, después de haber analizado, teniendo los datos que les decía, tenemos que ver cuáles son nuestros planes de acción. El objetivo es prevenir las complicaciones infecciosas y disminuir el dropout, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero analizando las complicaciones infecciosas, haciendo un análisis causa-raíz que se lo voy a mostrar, haciendo reuniones periódicas con el equipo de diálisis peritoneal de enfermera y médico, y de ahí, dependiendo de los resultados, tenemos que ver qué vamos a hacer para disminuir nuestras complicaciones. A lo mejor tenemos, bueno, de todas maneras vamos a tener que rechequear la técnica, como vamos a hacer visitas domiciliarias por lo menos una vez al año, podemos ver qué está pasando. Si un paciente se ha cambiado de casa, debiéramos ir nuevamente a evaluar el domicilio. Si se cambió, hubo algún problema familiar y ya el cuidador no es el mismo, hay que recapacitarlo. ¿Ya? Muchas veces las infecciones son porque la gente desde fuera lo ve muy fácil y lamentablemente ocurren estas complicaciones. Hacer videos a lo mejor cortitos, reforzando el lavado de manos, de las técnicas, mandarlos por, no sé, por WhatsApp, hacer charlas educativas también con los pacientes, a lo mejor tomar el grupo de pacientes que más complicaciones tiene y hacerles charlas educativas para que participen y compartan experiencia, difundir el material educativo, hacer tríptico, lo otro, charlas educativas en la parte de nutrición. Es muy importante que estos pacientes se mantengan bien nutridos, ¿cierto? Ojalá pudiéramos darle suplemento proteico. Y después acá está el análisis causa-raíz en que tenemos esta espina de pescado, donde tenemos los distintos factores que pueden estar influyendo nuestra complicación. Aquí ustedes pueden poner qué tipo de complicación van a analizar. Puede ser una peritonitis, una infección del orificio, una tunelitis. Ir viendo cada uno de los factores que pueden estar influyendo. Y de acuerdo a eso, ustedes tienen que ver qué em, planes de mejora van a hacer o cómo van a manejar a ese paciente en particular. Puede que hayan cosas comunes de varios pacientes y ahí sirven las charlas educativas, los videos, no sé. Aquí entonces tenemos un ejemplo del análisis de las infecciones. Por ejemplo, yo aquí tengo un año X, los pacientes, la fecha, el tipo de germen. Aquí es importante poner la sensibilidad y la resistencia de los antibióticos. Ok, y acá tenemos el recuento de leucocitos, porque vamos haciendo después controles hasta que el líquido esté bajo 100 leucocitos, ¿cierto? Para poder quedarnos tranquilos, terminar el periodo de tratamiento. Y acá ver las posibles causas, que hay, bueno, distintas causas, más o menos para que vean, ¿ya? Pacientes que... aquí hay uno que refiere a haber ingerido comida en mal estado, ¿ya? Otro que no se lavó las manos o tocó y no tomó medidas, no cambió los insumos, no llamó tampoco.
¿ya? Aquí las causas de egreso y eso, pues. Ahí está el equipo enfermero trabajando. Hay que acostumbrarse a hacer, ¿cómo se llama? Reuniones. Y ahora quería mostrarles un caso clínico. Rapidito, sí lo voy a pasar, no sé qué hora es. Este paciente, un paciente Bien, pediátrico que encontré. ¿Ah? estamos ¿Estamos a bien, tiempo? Rina. Sí, ¿Estamos sí, bien? Ah, ya. Ok. bien, sí. Este es un paciente pediátrico que encontré por ahí. Yo tuve una paciente hace años en el sur que tuvimos una paciente que hizo un absceso del túnel. Este es un paciente de 10 años. No tenía muchas posibilidades tampoco de pasar a peritoneo, o sea, hemodiálisis. Así que los cirujanos hicieron todo lo posible por porque se mantuviera en peritoneo. Aquí se ve, esta foto es antes de la cirugía y acá está cuando le drenaron el absceso. Esto es pus, ¿ya? Eso quedó abierto, lo estuvieron tratando y después le colocaron otro catéter en el otro lado, ¿ya? Y siguieron tratándola por 2 meses con antibiótico. Por suerte este niño evolucionó bien, se mantuvo en la técnica y estuvo hasta, espérate un poquito, voy a mirar aquí, 5 años más creo que estuvo. Ah, espérate. Aquí está la... Estuvo 5 años sin recurrencia después, fíjate. Estuvo hasta los 78 días con tratamiento antibiótico. Primero se trató hace un mes, se hizo el cambio de catéter, estuvo hospitalizado todo ese tiempo y después no tuvo recurrencia durante 15 años, fíjate. Quería mostrárselo porque de repente en la literatura no aparecen estos casos. Este es el primer caso em, reportado por este germen. Es una... Ay, ay, ¿dónde está? Me molesta esta cosa. Es un Mycobacterium abscessus, ¿ya? Aquí esto es lo último que encontré de pediatría. Yo no sé si hay enfermeras pediátricas hoy día, pero no hay mucho nuevo. En las últimas guías que habían eran del 2012 y como les digo, en el 2024 hicieron una revisión y la verdad que no hay muchos cambios. Ellos toman las muestras de cultivo exactamente como yo se los dije, les expliqué. Y bueno, el volumen que le ponen a los niños depende de, de la estatura, de la capacidad abdominal que tengan. Y acá están los antibióticos más utilizados en pediatría. Ya ahí están las dosis de carga y dosis de mantención. Son los mismos antibióticos, ya. Y bueno, y va a depender de la sensibilidad. Ellos tienen muchas más infecciones que los adultos, pero ellos también tienen el apoyo de sus mamás. Y gracias a Dios, con frecuencia, o sea, pueden trasplantarse con más facilidad. Ahora les voy a presentar un caso clínico de un paciente adulto. Es un paciente diabético de una clínica X, ¿ya? Él se hace la diálisis en forma manual hace más de 6 años, con 3 cambios diarios. Tiene una retinopatía diabética, él se trata con insulina y también tiene una cardiopatía coronaria. Accidentalmente un día, como no ve, y típico, uno le repite siempre que no vaya a usar una tijera, no podía soltar el apósito. Así que tomó las tijeras y como no ve, se cortó el catéter. Bueno, posteriormente llamó a la clínica, se le citó, se le cambió el prolongador, se le administró líquido peritoneal, se hizo
una permanencia de 2 horas y se le tomaron los típicos exámenes, cultivos, gran, recuento, amilasa, y le tomaron el recuento y el recuento salió 23 células. Ya, le pusieron antibióticos, vancomicina, ceftazidima y se dejó con ciprofloxacino en forma profiláctica por 5 días. Él dice que todos los días mandaba la foto del líquido peritoneal que estaba claro, pero después de una semana, ya había terminado el tratamiento profiláctico, después de una semana llegó a la urgencia con mucho dolor abdominal y al hacerle, bueno, le puse el líquido, le tomé una muestra a las 2 horas y tenía un líquido terriblemente purulento que tenía 28.800 células, con 95% de polimorfonucleares. em, y eso. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Claro, si nosotros vemos, el recuento del leucocito era de 23 células, pero resulta que el catéter se había cortado en ese momento, le cambiaron la línea, le pusieron líquido, le tomaron el recuento y el recuento era bajo, pero posteriormente no se volvió a ver el cultivo. Se, con- se- ¿Cómo se llama? Se confiaron y cuando yo le tomé la muestra, ay, cuando yo le tomé la muestra tenía 28.800 células. Se interrogó buscando causas de la peritonitis y ahí no me contó porque se había cortado el catéter y toda la cosa. Llamé al centro y ahí buscaron el cultivo y el cultivo era positivo a Enterococcus fecali, un Staphyloepidermidis y un Staphylo guarnieri. Sensible a vancomicina, había recibido vancomicina la primera vez nomás y ceftazidima. Empezamos con el protocolo típico, vancomicina, le pusimos 2 gramos, ceftazidima intraperitoneal. Y bueno, le mandé cultivos de nuevo, pero el cultivo salió negativo. Aquí, en esta clínica, ellos toman el cultivo en un frasco seco, en un tubo de vidrio seco o en un frasco de estos de puro cultivo. No he podido hacerles entender que hay que tomarlo en un frasco de hemocultivo, así que el cultivo salió negativo. Bueno, costó harto que el líquido se empezara a aclarar. A los 3 días tenía, bueno, de 28.000 tenía 310, igual mejoró bastante, pero después como que quedó pegado. A los 5 días tenía 290 células, ya a los 8 días tenía 70 células. Y para asegurarme, le tomé cultivo nuevamente. A los 10 días apareció de nuevo el Enterococcus fecalis. Ahí ya se decidió suspender la ceftazidima y continuamos solamente con vancomicina hasta completar 30 días en total. Se dio de alta y me enteré ahora que el paciente nuevamente presentó un cultivo positivo. Ah, no, perdona, se me había olvidado. Aquí estaba el líquido que le tomé, el que tenía 28.000 células. Y después el líquido que tenía 71 células a la mano derecha. Así que ya volvió a aparecer el Enterococcus fecali y ya ahora aparece nuevamente el Guarnieri a los 28 días. Así que lamentablemente el paciente se fue de retiro catéter y traslado a hemodiálisis, cosa que no quería, le ha hecho el quite por mucho tiempo y se perdió el paciente, ese peritoneo, no sé en qué condiciones irá a quedar porque ya lleva
bastante tiempo con ese recuento, imagínate. Así que eso, quería mostrarle este caso. Moraleja, o sea, yo tengo que hacerle el seguimiento al paciente, o sea, no me puedo quedar con los recuentos de leucocitos de 23 células, porque eso estaba recién tomado, recién se había puesto el líquido, esperamos 2 horas, ni siquiera los gérmenes tuvieron tiempo para multiplicarse, pero sí el cultivo salió positivo. Y bueno, este paciente se tiene que haber contaminado. Eran todos, eh, ¿cómo se llama? Gérmenes gram positivos. Así que lamentablemente em, hizo biofilm y el catéter ahí tuvo que sacarse y irse a hemodiálisis. El paciente tiene mucho problema para ver, no tiene mucho apoyo de su esposa. Así que lo más probable es que en un futuro próximo hubiese hecho otra infección. Eso. ¿Y el otro caso que tengo, alcanzamos o no? Yo creo que estamos en la hora, ¿no? No sé. Ahora, ya. No, No. este era, lo voy a mostrar así nomás, pero fue un paciente que tenía una peritonitis fúngica y que fue muy difícil de tratar. Le hicieron una terapia en que le ponen antibiótico directamente en el lumen del catéter. Y ahí lograron que se negativizara el cultivo, pero posteriormente volvió a aparecer. Era un paciente Down, no era fácil, había que sedarlo para que estuviera en hemodiálisis. Entonces hicieron todo lo posible. Este es un paciente de la Católica, o sea que no era de la Católica, pero lo atendieron allá. Y se peleó hasta el final, pero lamentablemente volvió a aparecer el hongo y tuvo que salir a hemodiálisis. Espero que se haya trasplantado porque estaban haciendo los trámites para el trasplante. Eso, eso era. Yo creo, bueno, Rina, te vamos a agradecer. Tremenda exposición, muy docente, todo claro, pero hay Ya. preguntas. Así que, Ah, bueno, primero felicitarte. Yo, por lo menos, tomé harto apunte en mi área de ya, expertise, la peritoneodiálisis. Tú sabes que he hecho algunas consultas por algunos pacientes que han llegado a mi unidad. ok, Pero, sí. sí, a la posta central, un hospital de urgencia, entonces es algo que nosotros no manejamos. Y hay algunas preguntas de los enfermeros que vamos a aprovechar de verlas. Ya. Aquí Natalie Araya Cortés nos pregunta, cuando hablamos del antibioprofilaxis para el Staphylo aureus, ¿se da a su cuidador y al paciente? Pregunta, ¿y qué antibióticos son los más utilizados? Sí, pues hay que cultivar al paciente y a los cuidadores, ya sea familiar o otra persona externa. Si son dos personas, a todos hay que tomárselo y tratarlos. Si son portadores, hay que tratarlos. Y se usa la mupirocina nasal 2 veces al día. Hay lugares donde la hacen por un mes, hay otras que la hacen una semana y después la van alternando. La verdad que no está muy claro el tratamiento, pero lo importante es que hay que estar recultivando para ir monitorizando si se pudo extraer, o sea, eliminar Perfecto. el María estáfilo. Loreto González nos pregunta, buenas tardes. En el caso que el laboratorio no reciba la bolsa de drenaje completa y yo tenga que manipular y llenar los tubos y el frasco de hemocultivo, ¿hay alguna Mm. precaución o algo específico a considerar en este proceso? Sí, yo muchas veces he tenido que hacerlo en clínicas privadas. Yo lo que hago es pedir, ¿cómo se llama? Paños clínicos estériles, varios guantes, jeringas, varias también, cambio de aguja. Y trato en la bolsa del drenaje dejarlo en un paño clínico estéril para después poder manipularla con más tranquilidad. Y lo que hago es, bueno, mandarlos los tubos que me dan, tratando de mantener la esterilidad lo más posible.
tomar con diferentes, ¿cómo se llama? Jeringa, cambiando la aguja, sobre todo cuando introduzco el líquido en los frascos de hemocultivo. Y en otros lados no te dejan y hay que mandarlo en los tubos que te entregan. Es difícil cambiar la mentalidad o que implementen por uno o dos pacientes que llegan al año, implementen esta técnica. Claro. Pero la gente en general no se maneja. No sé si te contesté la Sí, pregunta, yo creo que esa es la Loreto. pregunta que tenía la María Loreto. Loreto, Ujú. Loreto, ¿estás por ahí? Señales de vida. ¿Quedó clara la pregunta o no? Sí, Ahí nos aquí sí. Sí, Ahí Rina. estás, perfecto, súper, Ok. gracias, Loreto. La otra pregunta que tengo es, Ujú. bueno, voy a dejar una al final, pero que no estoy saltándomela, pero es que voy a darle la palabra a Digna, pero Cristian nos pregunta, dice, acá en mi centro estamos dejando como profilaxis antifúngica fluconazol 150 miligramos por día por 10 días. ¿Estaría bien o debiera ser día por medio? Debiera ser día por medio. Siempre, o sea, yo incluso he preguntado muchas veces, porque la dosis debiera ser 100 miligramos diario. Pero no hay pastillas de 100 miligramos. Así que debiera ser día por Ya. medio. Igual hay que tener cuidado. Tenemos una asistente que es de Paraguay, Digna Ujú. Diana Coronel. Digna preguntó cómo si se tomaban las muestras por dos muestras separadas de líquido, como muestra uno y muestra 2, pero a mí no me quedó tan clara la pregunta. No sé, Digna, si estás por ahí para que se la hagas directamente a Rina. Digna. Mm. Buenas noches. Sí, mi pregunta era porque acá algunos médicos nos indican tomar las muestras en dos frascos de hemocultivo Ah, y sí. enviar como muestra uno y muestra dos. Sí, y hay otros médicos que piden en un solo frasco. Ujú. Ya, lo que pasa, nosotros un tiempo cuando recién empezamos, hicimos un protocolo para ver, por eso que al finalmente nos quedamos con el frasco de hemocultivo pediátrico. Tomábamos muestras en un frasco anaeróbico, en un frasco aeróbico y en el pediátrico. Y ahí tuvimos como 4 años tomando muestras, teníamos pocas peritonitis también. Seguramente es un frasco anaeróbico y otro aeróbico, por eso piden dos muestras, probablemente es por eso. Nosotros lo colocamos solamente en uno, en el pediátrico, que el caldo cultivo es diferente, es más sensible. Rina, ahora una Ujú, pregunta que también había notado acá. En relación al orificio de salida, en el ambiente intrahospitalario, llegan pacientes que se tienen ujú. que hospitalizar. La curación del orificio de salida, ¿con qué sugieren ustedes que se haga? ¿Con qué tipo de antiséptico? Porque claramente es un orificio de salida que vamos a tener que dejar cubierto, independiente que el Mm. paciente en el día a día lo utilice sin apósito, y que, por supuesto, por ser intrahospitalario, nosotros en general se sugiere o han dicho que se debiera utilizar antiséptico. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y cuál sería el recomendado? Mira, los pacientes que no usan apósito se bañan y se los lavan con agua y jabón, ¿ya? Ah, A mí mm, igual me da un poco de miedo porque está en un ambiente muy contaminado e incluso muchas veces yo lo que hago los cubro. Mientras esté hospitalizado se los cubro. mm, Pero mira, yo ahora último, probablemente alguien me vaya a criticar, mm, pero hace mucho tiempo, sobre todo en el tiempo de la pandemia, en pacientes que cuando recién tenían el catéter puesto, se les sangraban, se traccionaban y le ponían mupirocina. Y la mm, verdad que la mupirocina lo mantiene húmedo, mm, como la piel más macerada. Y yo he estado haciendo, o sea, limpio y después le pongo alcohol, especialmente en el hospital, y espero que se seque. Y después lo tapo con gasas, porque el alcohol se evapora. El alcohol, el miedo es que dañe el catéter, mm. pero el alcohol se evapora. Y después le pongo las gasas y la verdad que se han mantenido súper bien, sequitos. em, pero esa es mi experiencia.
Yo creo que, bueno, en cada centro tienen que hacer lo, Protocolos, o claro, sea, tienen que actuar de acuerdo a los protocolos que veías. tengan. Sí, claro, exacto. Mira, hay un estudio que hicieron con un grupo de pacientes con povidona y otro grupo de pacientes con clorexidina jabonosa. Perfecto. Y vieron que los pacientes que usaban la clorexidina tenían menos infecciones que los que usaban povidona. Pero no sé, no hay nada así como claro, faltan más estudios. En una de esas podríamos hacer un protocolo así, Interesante. multicéntrico, Sí, multicéntrico y de probar. todas maneras. Sí. Rina, bueno, yo creo que agradecerte en honor al tiempo, la tremenda exposición, Ujú. agradecerles a todos los que participaron, pedirles a los que quieran o puedan encender su cámara, que aquí de las redes sociales de Senferdial me están presionando para que tomemos una Ay, foto para el cierre de esta actividad. Y nada, yo creo que todas estas actividades nos unen, nos hacen compartir experiencias y más si tenemos invitados de este nivel de Sí. expertise y de clínica. Así que no sé, Mirjana, Ale, si tú quieres sí, decir algo me más para gustaría. cerrar. gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Rina, Ay, por tu maravillosa presentación. Para mí siempre es un aprendizaje escucharte desde que fuiste mi profe en la especialidad en la Cato. Así es no que digas muy eso. querida maestra Rina, una de nuestras maestras y para mí, yo creo muchos de nosotros, un referente en el área de diálisis peritoneal, formadora de Ya, enfermeras, Mili. de médicos y de otros profesionales que han querido conocer este mundo. Así es que muchas gracias. Que este Gracias. cierre no sea un cerrar la puerta, sino que al contrario, abrir la puerta, invitarlas a que participen en Senferdial. Da mucho gusto ver tanta gente y tanta gente joven participando en este seminario porque se nota que hay un interés por aprender y que ese aprendizaje sea usado en favor de nuestros pacientes, mejorar la calidad de los cuidados y también abrir posibilidades de esta terapia, que como decía Rina, es bajo el porcentaje que tenemos en Chile, un 6%, pero que si nosotros miramos en otros escenarios, es mucho mayor el porcentaje de personas que se someten a diálisis peritoneal. Y me acuerdo haber leído alguna vez una encuesta que decía que si nos preguntaban a quienes trabajamos en el área, ¿qué terapia nos haríamos? El 90% decimos diálisis peritoneal, ¿cierto? Entonces, Cierto. una invitación a unirse a Sanferdial, hay hartas cosas entretenidas, siempre faltan manos, siempre faltan energía y no me cabe la menor duda que de este grupo de gente tan power van a salir los nuevos líderes que van a liderar los procesos que vienen para adelante en nuestra especialidad, que es una especialidad que tenemos que saber mucho, nos tiene que interesar mucho aprender, pero también tenemos que cuidar con el corazón, ¿cierto? El cuidado de la persona, el tomar la mano, el respetar las decisiones. Así es que muchas gracias a todas y todos. Y ahí vienen las fotos de la Gracias Bani y compañía. gracias por acompañarnos hoy día y como dice Mirliana, la idea es que de a poco nos vayamos uniendo, juntando, compartiendo experiencias y fortaleciendo nuestra especialidad. Así que muchas y en beneficio de nuestros pacientes, sin duda. Viene la foto, ¿no Eso. Ya, viene la foto, ahora Bani? sí. Ya. Uno, Va a sacar un dos, lente. eso ya, la mejor cara. Ya está. ¿Alguien más que quiera prender la cámara? ¿Y la ¿No? desordenada? Nada. Ya, sí. No, primero la ordenada, Ay, ya, ay, ay, uno, verdad, verdad. uno, dos, tres. Y dame que Ya, me... y ahora denme un segundito para pegar esta. La pantalla Y ahora 2. la desordenada. Oye, Ya. pero perdón, o sea, tomaste de todos los integrantes porque o va a tomar Sí, por tomé de los pantallazo. otros también. Ah, qué Tomé bueno. ¿Sí? pantallazo de los otros también, sí. Pero es que los que prendieron la cámara ahora están en la primera fase, así que no te Van a preocupes, tener lo tomé de pantalla ahí todos. en las redes sociales. Sí. Gracias a nuestro Muchas equipo de gracias. redes sociales, ¿eh? Tremendo equipo. Sí, hemos Gracias recibido hartas por Muchas felicitaciones gracias a tu todos. internacionales. participación. Gracias. Gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo en un próximo seminario. Que estén Ujú. todos bien. Adiós. Chao, Muchas gracias. gracias. Gracias por Chao. acompañarnos. Me cierro.
voy a cerrar Sí, perfecto, la Miliana. sesión Gracias ya. Gracias, por estar Ale. aquí Muchas presente, gracias. Sí, dando el gracias a apoyo. todos quienes estuvieron acá. Un abrazo y la esperamos a Gracias, familiar. chao, que estén Chao. muy bien. Buenas noches.